Hello, hoy les hablaremos acerca de los phrasal verbs. Los phrasal verbs son expresiones idiomáticas que se forman combinando verbos con preposiciones o adverbios. Esto da como resultado nuevos verbos compuestos con un significado muy distinto al que nos da el diccionario para los verbos individuales. Para comprender mejor qué son los phrasal verbs, vamos a ver cuáles son los tipos y daremos algunos ejemplos. Veamos a continuación. Tipos de phrasal verbs. Los intransitivos. No necesitan un objeto y el verbo y la partícula son inseparables siempre. Verbo más preposición o adverbio. Veamos unos ejemplos. Susan found out the secret. She came across her best friends. She got up really late. Los transitivos necesitan un objeto, pueden ser separables o inseparables. La estructura de los separables es verbo más objeto más partícula. Por ejemplo, I tried the t-shirt on. Inseparables, verbo más partícula más objeto. Ejemplo, Peter ran into the wall. Veamos unos ejemplos más. La partícula que acompaña al verbo es siempre una preposición o un adverbio. Las más comunes son las siguientes: along, by, over, on, for, out, down, off, back, up. Aquí tienes una lista de los phrasal verbs más comunes y esenciales junto con su traducción y un ejemplo para que lo veas más claro. Veamos. Por ejemplo, si el verbo think, que significa pensar, le agregamos up, es decir, think up significa inventar o crear. Por ejemplo, el verbo go significa ir, pero si le agregamos el complemento back, tenemos go back, que significa regresar o volver. Como se pueden dar cuenta, go es muy diferente de go back. Por ejemplo, el verbo look significa mirar, pero si le agregamos el complemento into, tenemos look into, significa investigar. Como te puedes dar cuenta, look es muy diferente de look into. Por ejemplo, el verbo give
significa dar, pero si le agregamos el complemento up, tenemos give up, que significa dejar o abandonar. Como se puede observar, give es muy diferente y da un significado totalmente diferente de give up. Phrasal verbs a más de uno nos vuelve locos. Y no es para menos, con tan solo añadir un adverbio o una preposición cambia radicalmente el significado de un verbo. Veamos unos tips con la mejor manera de aprenderlos. 1. Aprende poco a poco. A pesar de haber listados amplios en libros, no están escritos para aprenderlos de una sola vez. Aprende 2 o 3 al día. 2. Diferencia entre los phrasal verbs separables de los inseparables, es decir, los que siempre llevan juntas las dos palabras, de los que entre medio necesitan un pronombre o un objeto directo. 3. Aprende con contexto. El significado de los phrasal verbs se puede sacar en contexto de muchas ocasiones y a veces se deduce su significado dentro de un texto sin haber estudiado. Cuando no sepas qué significa uno, trata de deducir y posteriormente busca su significado en un diccionario. A veces la lógica es una gran aliada. Cuarto, ver imágenes de su significado mientras los aprendemos. Si tenemos una buena memoria visual, puede resultar un método muy efectivo. Además, resulta así más fácil su comprensión, ya que asociamos el concepto que tenemos que aprender. Quinto, comienza a utilizarlos. Selecciona algunos y trata de introducirlos cuando hablas el inglés. Para ello, previamente tienes que aprender la pronunciación y su uso. Si haces el esfuerzo de empezar a utilizarlos, será mucho más fácil que formen parte de tu lenguaje en inglés. Ten en cuenta que los phrasal verbs son verbos y por tanto pueden ser usados en diferentes tiempos gramaticales. También debes tener en cuenta que no siempre que haya una preposición después de un verbo se trata de un verbo compuesto. Miremos el ejemplo. They are taking in the garden. También debes recordar que las reglas gramaticales se aplican al verbo y nunca a la preposición o al adverbio. Espero que hoy hayamos aprendido sobre los phrasal verbs, ya que juegan un papel importante en el aprendizaje del idioma inglés, pues no solo permiten dinamizar la comunicación oral, sino que ayudan a comprender de manera más eficiente cómo es el comportamiento de esta lengua en los entornos comunicativos. ¡Hasta pronto!